Buenas tardes. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a escuchar un evangelio del Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículo 1. Mateo capítulo 9, versículo 1. Jesús sana al paralítico. Vemos otro milagrito del Señor Jesús, otra sanación de un hombre que se encuentra enfermo, un paralítico de nacimiento, sí. Vamos a ver cómo el Señor Jesús tiene misericordia de la gente que estamos enfermos. Jesús subió a la barca y se fue por mar a su ciudad. Ahí le llevaron un paralítico tendido en su camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados te quedan perdonados. ¿Sí? Entonces algunos de los maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Entonces algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. ¿Sí? Jesús veía sus pensamientos y les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: te perdono tus pecados, o levántate y anda? Sepan entonces que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar los pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó, se fue a su casa. La gente quedó muy impresionada y reconocieron la gracia de Dios, que había hablado con tanto poder, que había llegado con tanto poder a los hombres. Esta es palabra de Dios. Vemos como el Señor Jesús tiene misericordia de la gente que está enferma. Tiene misericordia de la gente que está adolorida por la enfermedad, agotada por la enfermedad, que tiene dolores, que se encuentra enfermo. Porque si usted se encuentra enfermo en estos momentos, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted me esté viendo, si usted está enfermo, sí, pídale al Señor Jesús, sí, que le ayude a sanarlo. Pero también tiene que pedirle con esa gran humildad, como le dijo estos hombres. Vemos la fatiga de estos hombres, vemos el cansancio de estos 4 hombres que quizás venían desde muy lejos, cargando al enfermo al encuentro del Señor Jesús. Y cuando se encuentran con el Señor Jesús, sí, ellos no le piden a Cristo que lo sane. Simplemente Jesús ve a aquellos 4 hombres, quizás llenos de sudor por la cabalgata que habían venido de tan lejos para encontrarse con el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús ve el trabajo de aquellos 4 hombres, la fatiga, el cansancio, ¿sí?, y le arriman al paralítico a Jesús en su camilla. Pero vemos este milagro tan hermoso, que ellos no le dicen: cúralo, sánalo. No, ellos simplemente arriman al paralítico en su camilla, lo arriman a Jesús. Y cuando el Maestro Jesús ve el afán, el cansancio,
Sí, la cabalgata de estos 4 hombres cargando a aquel hombre paralítico, Jesús le dice al paralítico: hijo mío, tus pecados te quedan perdonados. En este momento yo te curo, en este momento yo te sano, en este momento yo te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero vemos cómo en este texto había un grupo de maestros de la ley y fariseos y escribas, y empiezan a murmurar: este se burla de Dios. ¿Cómo es posible que éste pueda decir al paralítico: hijo mío, tus pecados te quedan perdonados? Pero yo diría que estos maestros de la ley estaban ciegos. Y en otro texto está escrito: veían y no vieron, oían y no oyeron. Se cegaron sus ojos para no ver, se cegaron sus oídos para no escuchar. Que estos, al mirar que Jesús levantó a aquel paralítico de su cama, empiezan con inventos: este hombre se burla de Dios. Pues ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, ¿sí?, les preguntó, ¿sí?, les dijo: ¿por qué piensan mal? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Para que sepan ustedes que al Hijo del Hombre se le dio poder en la tierra de perdonar los pecados, yo te digo: levántate, toma tu camilla, cárgala y vete a tu casa. Y al instante el hombre que había sido paralítico se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa. Pero la gente que lo estaba viendo estaba admirada, ¿sí? Admirada al ver al paralítico que se fue a su casa. La gente quedó muy impresionada y reconocieron la grandeza de Dios, que hablaba y que había dado tanto poder a los hombres. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Sí? Vemos cómo el Señor Jesús está lleno de amor para con todos nuestros enfermos, para con todos nosotros. ¿Sí? Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero la gente, al ver lo que estaba pasando, la gente quedó muy impresionada por eso. Sí, al ver que el hombre paralítico se levantaba para irse a su casa en su camilla, quedó muy impresionada por esto, ¿sí? Y decían: nunca hemos visto algo parecido. Nunca hemos visto realmente algo parecido, ¿sí? El paralítico se levantó, cargó su camilla para irse a su casa. Y la gente que miraba, la gente estaba asustada, la gente estaba impresionada, la gente decía: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre con tanto poder? ¿Quién es este hombre que tiene tanto poder que puede decirle al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? La gente estaba asustada, la gente estaba espantada, porque Jesús le estaba dando, sí, le estaba dando: anda y vete, carga tu camilla y vete a tu casa. Anda y vete, córrele, vete. Y al instante el paralítico se levantó, tomó su camilla para irse a su casa. Jesús no sana al paralítico por la fe del paralítico, no. Jesús sana al paralítico por la fe, por el trabajo, por la fatiga, sí, de los 4 hombres que venían desde muy lejos cabalgando
trayendo en su camilla al paralítico para presentarlo en la presencia del Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús ve y descubre la fatiga, el trabajo, sí, el cansancio de aquellos 4 hombres, sí, que le arriman al paralítico frente a él, Jesucristo le dice: hijo mío, tus pecados te quedan perdonados. Pero vemos a estos fariseos, maestros de la ley, empiezan a murmurar. Mira cómo se burla de Dios. Pues pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo esto: ¿por qué piensan así? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te quedan perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Sí? Ten fe en el Señor Jesús. Confía en el Señor Jesús, espera en el Señor Jesús, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás sano, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. A veces yo me agarro pensando, me gusta mucho pensar. Me gusta mucho estar a solas pensando, imaginando, sí, platicándole a Dios, aunque yo no lo veo, sí, ni tampoco lo oigo, pero me gusta estar a solas a veces platicando con el Señor, sí, y a veces me quedo horas imaginando, pensando en el Señor, y le digo: gracias, Señor. Gracias por dejarme vivir un día más. Gracias. Quizás mañana ya no amanezca. ¿Ya cuándo voy a volver a platicar contigo? Ya nunca voy a volver a platicar contigo, pero gracias. Gracias por haberme dado un poco más de vida. No tengo con qué pagarte. Gracias. ¿Con qué te pago? Sí, si todo lo que hay es tuyo, ¿con qué te pago? Sí, y a veces me pongo a imaginar tanto que le digo: si yo entendiera perfectamente bien tu voluntad, si yo entendiera qué es lo que quieres de mí, cada día con cuánto gusto lo haría. Pero pues imagínate, tú, el Señor de la vida, y yo, simplemente polvo, ¿sí? Del polvo nací y al polvo tengo que volver. Yo me tengo que marchar. Tú te quedas para siempre. Yo tengo que ir al lugar donde tú me tengas destinado. ¿Por qué? Porque si tú me tienes preparadas las llamas del infierno, yo tengo que ir a las llamas del infierno. Donde tú quieras que vaya, yo ya tengo que ir. Sí, esta es la oración que yo le hago al Señor Jesús. Sí, yo quisiera vivir, pero si tú no quieres que viva, pues yo no puedo hacer nada, ¿sí? Haz lo que tú tengas que hacer. Aunque a mí me duela, tú no te equivocas. Por eso, si estás enfermo, si estás enferma, sí, ten fe en el Señor Jesús, pero tenle fe, y el Señor no puede fallarte. Cuando termina la ciencia humana, comienza el poder de Dios. Que Dios te bendiga. A todos los enfermos que me están escuchando, que Dios los bendiga, que Dios les dé la paz, la misericordia, y recuerda bien, Cristo te sana, pero trabájale como estos 4 hombres. No estés allí renegando, porque no te ganan nada con renegar. Más bien, si sientes dolores, pues llora
y piensa en el Señor Jesús, que Él no puede fallarte. Bendiciones para los enfermos, bendiciones para los ancianitos, bendiciones para las que ya no pueden trabajar. Que Dios los bendiga, y si vive alguien al pie de tu casa que no pueda trabajar, ve y llévale de comer, y el Señor Jesús vendrá pronto a tu encuentro. Bendiciones para ti, gracias.